Bienvenidos a Sociedad Podcast. Un placer que estén con nosotros ahora, ¿verdad? Después de haber empezado una página en Facebook y poder hablar un poquito con ustedes, ¿verdad? Hemos conocido a gente que no sabíamos que escuchaban nuestro podcast, ¿verdad? Y no nomás sabemos sus nombres, pero también sabemos qué hacen, en lo que trabajan, si van a la escuela, ¿verdad? De qué iglesias van, y es un placer para nosotros poder tener como algo de comunidad con ustedes, ¿verdad? Entonces le pedimos a Dios que esa página sea para su gloria, ¿verdad? Poder comunicarnos, poder hacer preguntas y crecer. Más que nada es para ahí poder poner preguntas y primeramente Dios poder darles respuestas. Sí, el grupo se llama 1689, 1689 Sociedad Podcast Group. ¿Y por qué no es grupo? No sé, pero el Darwin le puso group, aunque es un podcast en especial. Pero gracias a Darwin por iniciar ese grupo y tener la idea. Y hasta ahora ponimos una pregunta sabiendo que íbamos a grabar este episodio, y no es para ver si había unos temas o asuntos que podíamos hablar antes de empezar la discusión de la confesión. Sobre el grupo les pregunté si tenían unas preguntas que querían platicar, y la primera pregunta fue si la piña debe ir en la pizza. Y Luis, te dejo a ti esa pregunta muy difícil, lleno de teología. Y para ser honesto, ¿verdad? Hay muchas cosas en este mundo en la cual yo puedo perdonar a ciertos hermanos. Tal vez tenemos diferentes puntos de vista en el bautismo, en la iglesia, en la alabanza. Es más, hasta puedo perdonar que me ofendan, pero el que le pongan piña a una pizza, como que eso no lo perdono. No. Es pecado de los más pesados. ¿Es suficiente para disciplinarte? Sí, no, yo creo que es una abominación que honestamente es casi igual de dejar la fe. Y tenemos un amigo que una vez estábamos en un convivio y él dijo que iba a traer las pizzas, el hermano Eric, y trajo 3 con piña. Y esas 3 se quedaron ahí sin estar tocadas de nadie. So, los reformados han hablado, la piña no va en la pizza. Otra pregunta fue de Darwin Lainez. Dice, ¿cuál es ¿el método? El método que Dios usa para crecer su iglesia? Y bien simple, se puede hacer un episodio de esto que se puede hablar más, pero son las means, los medios. Los medios de gracia que son ordinarios. A la palabra, el predicar la palabra en el púlpito primeramente, y luego también en el aire libre o en el... Por decir, el predicar el domingo, ¿verdad? Uh-huh. Y luego la misma iglesia se va evangelizando, sí, en sus trabajos, sus casas, sí, donde sea. Sí, sí. Y sabemos que no podemos ser flojos o perezosos y decir que Dios es soberano y Él va a añadir o agregar gente a su iglesia y es la obra de Él. So, ¿para qué ir a evangelizar? So, tenemos que saber que nosotros también vamos a ser usados y tenemos que predicar. So, Dios crece su iglesia en una manera muy fácil, el evangelio. Uh-huh. Y el evangelio que se comunica el domingo y el lunes hasta el sábado. Uh-huh. Entre gente nomás siendo cristianos en el público. Yeah. So, eso es esa pregunta. Y también, ¿verdad? Salió la pregunta en otro... ¿Qué es el mejor método en cómo evangelizar, ¿verdad? Hay ciertos hermanos que dirán que antes de evangelizar deberíamos de ser amigos y una relación y eso, o sea, se lo entiende. Y luego hay otros que dicen, pues yo nomás quiero evangelizar, pero no me importa ser amigos ni relaciones con la gente a cual voy a evangelizar. Y tenemos que tener cuidado porque cada situación va a ser diferente. Cuando vamos a predicar al aire libre, no hay tiempo de hacer amistades de por vida con la gente, porque un domingo estamos ahí por 40 minutos y luego ya no estamos y no vamos hasta otro domingo y hay otra gente, ¿verdad? Entonces en ese instante nuestro enfoque es en predicar la palabra, que la gente sepa que hay un Dios santo que va a juzgar el mundo y que hay
redención en su Hijo. Pero cuando estamos en la escuela, cuando estamos en el trabajo, en nuestras familias, ahí hay tiempo. O sea, la relación, la base siempre es para evangelizar. Sí. Pero ahí hay tiempo en cuando uno puede dedicar más tiempo personal. O sea, hay tiempo de hacer amistades, saber qué comida le gusta, que saber qué películas le gustan, saber la música, qué quiere hacer con su vida. O sea, es diferente, ¿verdad? Ahora, si es un hermano o si es un familiar que tal vez vives con él, claro que haces una relación con esa persona. Uh-huh. Pero no es una calificación por la cual puedes predicar. O sea, el predicar el evangelio, no hay otra estipulación, es predicar el evangelio, uh-huh. ¿verdad? Y si Dios quiere, hay tiempo de hacer amistades. Pero no, el evangelizar no depende de una relación con la persona, ¿verdad? Sí. Tienes razón. Y creo que ahí podemos parar con las preguntas porque Luis Villalta tiene más preguntas que van a ser un poco más largas de responder. So podemos guardar esas para el próximo episodio. Y con eso regresamos a la confesión. Y Luis va a predicar en este capítulo de la confesión este domingo, este Día del Señor. So, él tiene unas notas para nosotros que son fuego y lumbre. Ojalá. Pero hay que empezar. Creo que acabamos el 2, pero si no, acaba con decir que las criaturas le deben oración, alabanza al Creador. Y eso es muy simple. Él es el rey y nosotros somos los esclavos. Uh-huh. Él es el soberano y nosotros somos finitos. Y en esa relación, sin tener en mente Cristo o la gracia de Dios, el amor de Dios, y si sacamos todo eso y nomás mantenemos que Dios es Dios y nosotros no somos Dios, eso simplemente demanda nuestra adoración a nuestro Dios. Yeah. Y eso es sin, como dije, tomar en cuenta el amor de Dios que nos ayuda hasta amarlo más y cosas así, pero bien plenamente y la base es que Él es Dios. Uh-huh. Y Él no nomás merece nuestro amor, pero realmente demanda nuestra obediencia uh-huh. y amor y alabanza. Ahora con 3. Es un poco más corto el párrafo, so espero que lo vamos a terminar. Dice: en este ser divino e infinito hay 3 subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. El Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios, que no hay de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Amén y amén, se acabó. No, sí, esto es uno de las declaraciones de la Trinidad más bellas, más simples, más profundas que se puede leer. Y tiene sus raíces en el credo de Nicene, no sé cómo si se dice en español igual así. Tiene su base, sus raíces en cada los credos de la iglesia históricamente que ha escribido. Y son palabras, no son muchas, son pocas, pero son palabras que cada palabra yo siento que es escogida por una razón importante. Uh-huh. No nomás es como la palabra subsistencia. Subsistencias no es una palabra que nomás se escuchaba bonito, se la escogieron. Enseña un poco de Dios. Uh-huh. Y vamos a tratar de explicar esas cosas, pero en español no sé, pero en inglés sí hay muchos libros buenos y muchos teológicos sólidos y sanos que han escrito en más
muchas más palabras de lo que está comunicando aquí la confesión. Y si no la hay en español, es una tristeza, pero creo que Berkhoff sí está en español ya. Y me gusta como él explica la Trinidad, pero hay que tratar de ir una declaración por otra. En este ser divino e infinito hay 3 subsistencias. So, este ser divino, único. Sí. So, aquí hay Go ahead. aquí una unidad. Lo que gente a veces está un poco equivocado es que quieren estresar la unidad de Dios y luego se alejan de la diversidad de Dios, o se quieren enfocar en la diversidad de Dios que se le olvidan la unidad. Aquí en el un ser Dios, nomás hay uno, pero hay 3 personas, miembros se puede decir, y no son los mismos. El Padre no es el Hijo, el Hijo no es el Padre. Son 3 miembros o personas que son distintas. Pero como dice Herman Bavinck, el labor o las obras no son divididos. Todos los miembros de la Trinidad llegan al mismo fin. Y aunque a veces tienen diferentes aspectos de sus ministerio, como el Padre es el que da su decreto, el Hijo viene y cumple nuestra redención, y luego el Espíritu aplica esa redención, pero es con el fin de la misma obra, a salvar el humano del pecado para la gloria de Dios. So, queremos mantener la unidad de Dios, pero también enseñar que sí hay 3 diferentes miembros que son de la misma substancia. Substance. Y los 3 nombres son el Padre, el Hijo o el Verbo y el Espíritu Santo. Y luego va a empezar de hablar lo que se llama en inglés the ontological trinity, but of course my Spanish And my lack of knowledge. There's not even a word in Spanish. De la Trinidad en su ser, sin tomar de cuenta creación o lo humano o nada de eso, nomás en la esencia de Dios, cómo es que el Dios es uno pero 3. Y aquí dice que el Padre no es de nada, Él es la fuente donde sale todo, la creación. Y aquí vamos a mirar que el Hijo está engendrado del Padre. Y aquí es donde miramos los credos de antes que decía que Jesús es Dios de Dios verdaderamente. So, Jesús no es que es menos de Dios en el orden de la Trinidad. No es que Jesús se tiene que entregar al Padre como un siervo que es abajo de su Padre, pero Jesús es de su Padre. Y nos ayuda ahí a entender un poquito con las palabras que son de familia. El Padre, el Hijo nos da una imagen como esto puede ser. Pero ahí miramos que el Cristo es del Padre en una manera que no es que Él nació del Padre, pero es del Padre en una manera que es un misterio. Pero realmente Él sí tiene sus raíces en el Padre, y el Padre es el que le da engendrado al Hijo. Y sigue la confesión que dice aquí que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Y aquí miramos en la palabra de Dios que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios, pero cuando llegamos al Nuevo Testamento miramos palabras como el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, el Espíritu de luz. Y esos no son 7 diferentes espíritus. Lo que estamos mirando es que el Espíritu es del Padre y del Hijo. Y cuando Jesús se va del mundo, dice que va a venir el Espíritu. Y no es que apenas por primera vez va a venir el Espíritu. Nomás está diciendo que ya que Jesús ya no está aquí con nosotros, el Espíritu está aquí en su lugar. So ahí miramos que el Espíritu Santo es un Espíritu que procede del Padre y del Hijo para cumplir la voluntad que ya está decreto de antes. Y es otra vez, no queremos dar el entendimiento que el Hijo y el Espíritu son nacidos de Dios en una manera que fueron creados o tienen un inicio cuando Dios no tiene un inicio. Tenemos que mantener
la eternidad de Dios, pero también mirando que sí hay una relación entre los miembros de la Trinidad. Y por eso la confesión sigue con estas palabras. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios. Sí, no hay tres dioses. Y no hay un Dios que dio nacimiento a dos más dioses. Tenemos que comunicarlo que la Trinidad es un misterio que no se puede comunicar con ejemplos de este mundo como la agua o un huevo, no sé cómo gente quiere decir. Es un peligro tratar de dar un ejemplo terrenal para algo que es celestial. Y que hasta en 1 Corintios dice que solamente el Espíritu de Dios conoce a Dios. Y eso es algo que tenemos que abrazar, aunque quizás alguien nos puede decir cobardes, como los testigos de Jehová que dicen, oh, la Trinidad no tiene sentido, y nosotros decimos, bueno, es un misterio, va a ser una tensión ahí, pero tenemos que por fe abrazar que hay un Dios que tiene un placer a revelarse en tres personas, pero es un Dios con tres personas distintas. Hasta en comunicarlo se siente como estoy hablando en círculos, pero es difícil. Y no sé si tú tienes algo que quieres hablar sobre eso, pero... Yo creo que cuando hablamos sobre la persona de Dios, ¿verdad? En veces hay una tentación, como dices, al querer poder dar una defendición para todo. O sea, queremos defender la gloria de Dios y lo deberíamos de querer. Pero hay veces en cual hacemos más daño queriendo explicar lo que no se puede saber, ¿verdad? Dios nos ha dado un lenguaje y entendemos que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pero el que Cristo sea Dios el Hijo no significa, como dijiste, que Él es menos que Dios el Padre o Él es engendrado. Muchas veces lo que pasa en querer explicar de más es que separamos a Dios y pensamos que estamos defendiendo a la Trinidad, y lo que estamos haciendo es estamos defendiendo la idea de tres dioses. Porque decimos, no, pues Dios el Padre y le damos ministerios que Él no tiene. O sea, Dios el Padre no murió por su gente. ¿Verdad? El Espíritu Santo no murió por su gente. Cristo murió por su gente. La obra de la redención es aplicada por el Espíritu, no por Cristo y no por el Padre, ¿verdad? Y tenemos que entender que aunque nuestro Dios es un Dios trinitario, entre la Trinidad no hay secretos, ¿verdad? Cuando Dios el Padre ha decretado cosas, el Hijo y el Espíritu no están fuera de saber. O sea, no les cae como sorpresa que Dios haya dicho vamos a crear al hombre, ¿verdad? Y a la misma vez es una doctrina, como dijiste, aunque no la podemos entender toda, tenemos que tratar de entender lo más posible, ¿verdad? Porque muchos cultos, hasta gente que profesa ser cristiana, ¿verdad? No tienen un entendimiento y hay una tentación de querer decir, bueno, tal vez no tengan todos los puntos como la Trinidad, pero la Trinidad es un misterio y nadie lo puede entender y son hermanos. Ahí uno tiene que decir, no, si no tienes un Dios trinitario, no puedes ser mi hermano. O sea, por más difícil que es la doctrina, es algo que Dios por fe nos los ha dado para entender, ¿verdad? Sí, Entonces, en ese aspecto hay que luchar para entender un poquito más. Sí, la tristeza es cuando sí llegan los testigos de Jehová a la puerta. Muchos cristianos se caen en errores heregios sin saber que han caído así y se vuelven como los modalistas que dicen que hay un Dios que se revela en tres diferentes maneras en diferentes tiempos. El mismo Dios que es el Padre jamás va a ser el Padre y ahora va a ser el Hijo, y luego deja de ser el Hijo y luego ahora va a ser el Espíritu. Y ese es un peligro porque prácticamente decimos, ok, ellos creen, Dios el Padre estaba en el principio y creó toda la tierra. Y Él estuvo con su gente Israel guiándolos y los estaba protegiendo y les dio leyes y mandamientos y ganó batallas. Y luego al tiempo del ministerio de Cristo dijeron, ok, ¿y dónde está el Padre? No, pues ya ahora el Padre ya es el Hijo. Pero el Padre dice, o el Hijo dice que su Padre lo mandó. ¿Cómo pueden existir los dos a la misma vez? Exactamente. Y luego dicen que después del ministerio de Dios, de Cristo, el Señor Jesucristo se convirtió en el Espíritu Santo, ¿verdad?
Y ahora entonces, ¿quién está como nuestros sumos sacerdotes si Cristo no existe y el Padre no está? O sea, ¿a quién le oramos si el Espíritu Santo está con nosotros? Sí. ¿Verdad? Tenemos que luchar contra aquellos que creen esto y que quieren empujar esta doctrina, y a la misma vez tenemos que cuidarnos de no querer explicarlo tanto que caemos en ese error. Sí, exactamente. Y luego termina con protegernos de pensar que hay 3 dioses distintos y 3 dioses que tienen su propia voluntad, porque la voluntad de Dios nomás es una. Sí. No hay 3 diferentes voluntades. Y nomás para agregar, todos los atributos que le damos a Dios, ¿verdad? Cuando uno dice, oh, Dios el Padre es misericordioso. Es cierto, Dios el Padre lo miramos en las Escrituras, pero es Dios el quien es misericordioso. Sí. O sea, el Espíritu Santo tiene misericordia, o sea, porque es Dios, ¿verdad? Sí. En veces, cualquier atributo que le estamos dando por decir, el Señor es el creador. No es que el Padre crió la tierra y el Hijo y el Espíritu estaban en otro lado. Sí. O sea, ellos criaron todo, ¿verdad? Sí. Y tenemos que tener cuidado, no robarle Por eso la gloria. No hay división de labor ni de las obras de Dios. A veces también tenemos que protegernos y no hablar de la humanidad de Cristo de una manera que nomás se reserva para Dios. Pero Cristo no dejó nada de su ser divino cuando nació como un humano. Otro episodio. Sí. Capítulo 8 creo. Pero... Ok, dice, sin principio y por tanto solo un Dios que no ha de ser dividido en naturaleza. No tenemos que separar el Dios trino que hay. Sino es distinguido por varias propiedades, como hemos hablado, ministerios. El Padre ha decretado a mandar al Hijo, acciones, relaciones con su creación, ¿verdad? Y lo dice, dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios. Sí. ¿Verdad? La persona que no crea en este Dios trino, por más inocente que se mire, por más ignorante tal vez que sea, hay que tener cuidado en decir que son cristianos, ¿verdad? Sí. Entendemos que en veces los niños tal vez no entiendan, pero un niño que es un cristiano, estas verdades las tienen que entender. Es el fundamento de conocer a Dios. Sí. Y también... Además de eso, es como realmente como John Owen o Juan Owen. No, John Owen. John Owen habló cuando escribió su libro In Communion with God. Él quería comunicar que cuando sabemos y conocemos a Dios, y más cuando conocemos al Dios Trino que ha hecho cosas, como dice aquí, en relaciones personales, en acciones distintas a cada miembro de la Trinidad, nos ayuda a nosotros tener comunión con Dios, porque sabemos, bueno, el Padre hizo esto en la redención, el Hijo hizo eso y el Espíritu hace eso, y hasta nos ayuda a tener una dependencia en Él, una comunión con Él, que realmente es un gozo a saber y conocer nuestro Dios, no simple una manera que no sabemos qué ha hecho Dios para nosotros. Y con eso creo que ya se acaba. ¿Estás listo para predicar eso? No. Bueno, con eso los dejamos. Gracias por escucharnos. Ahora esperemos que las respuestas que les dimos a las preguntas al principio fueran de ayuda para ustedes. Sigan mandándonos preguntas, sigan escuchando nuestro podcast. Díganle a sus amigos, díganle a familiares que conozcan, que tal vez tienen preguntas o quieren saber. No somos los más inteligentes, pero tratamos lo mejor para poder enseñar la fe reformada, ¿verdad? Entonces, déjenlo saber que nos escuchan. Con eso los dejamos. Chao.